Bueno, antes de nada queríamos recordar al doctor Luis Montes, que ha sido un colaborador nuestro a la Biblioteca Católica. Como sabéis, un firme defensor de la sanidad pública y también de la muerte digna, injusta y sañudamente perseguido y vilipendiado por los medios cavernícolas y por los elementos integristas de este país. Así que descanse en paz el compañero. Tenemos hoy con nosotros a Juan Carlos Monedero, que no necesita mucha presentación, sabéis que es profesor universitario. Aunque uno de la prensa me dice, señor Errejón. Bien, sabéis que es profesor universitario, que es cofundador de Podemos, es ensayista, colaborador y presentador de distintos medios de comunicación, prensa, televisión, pero sobre todo y ante todo es un agitador de conciencias. Juan Carlos viene a hablarnos de sus libros, como todo el mundo, en este caso de las ideas, de las conclusiones y de las tesis que expone La transición contada a nuestros padres. El libro versa sobre este periodo histórico y antes de que entre en materia y de pasarle la palabra, a mí siempre de este periodo me ha llamado la atención una serie de datos y de reflexiones que a continuación voy a exponer para introducir el tema y para que ya continúe Juan Carlos. En primer lugar, la transición, según muchos autores, entre otros Juan Carlos Monedero, fue modélica, ya que existe una narrativa, un relato oficioso, dominante, hegemónico, que habla de la transición como un proceso ejemplar de una dictadura cruel y sanguinaria a una democracia homologable con los países de nuestro entorno europeo. Sin embargo, este relato oculta que se mantuvieron y permanecieron incólumes muchas de las estructuras, instituciones, aparatos y poderes del régimen franquista, el judicial, el militar, el policial, el económico-financiero, el mediático. Hay otra cosa que llama la atención y es que las primeras elecciones llamadas libres y democráticas por la narrativa dominante, que no lo son tanto, no se convocaron a cortes constituyentes. Tampoco se permitió la concurrencia de las fuerzas republicanas, que entonces estaban ilegalizadas y proscritas. Izquierda Republicana, Acción Republicana y Esquerra Republicana. Se metió también a Capona Borbón en la ley de reforma política y luego en la Constitución y a la monarquía, pero sin que se convocara un referéndum sobre la forma de Estado, tal y como sucedió en la Italia post-mussoliniana o como sucedió a la salida de la dictadura de los coroneles en Grecia. Entre otras cosas, no se convocó porque se perdía, como reconoció Suárez recientemente. Luego, otra de las consecuencias que trajo la transición fue el establecimiento de un sistema electoral de marcado sesgo conservador, bipartidista y poco representativo, con la mezcla de la ley D'Hondt y la circunscripción provincial. La transición no fue en absoluto una transición pacífica. Hubo 188 personas que perdieron la vida, tanto por atentados de la extrema derecha que campaba por sus fueros en aquella época, el Batallón Vasco Español, guerrilleros de Cristo Rey, Red Gladio, la AAA, los pistoleros de Fuerza Nueva, como también por los agentes del Estado, la policía de Fraga y Martín Villa, la matanza de obreros de Vitoria, matanza de Atocha, pues el atentado contra Yolanda González, el atentado contra Cubillo, el caso Escala, en fin, y muchos más. Aquí tuvimos al periodista Alfredo Grimaldos que nos expuso las tesis que mantiene en sus libros, La CIA en España y las claves de la transición, y en ellas se exponía básicamente que la transición se diseñó entre la CIA y el CSE, que eran los servicios de seguridad y de inteligencia de Carrero. Entre otras cosas, por ejemplo, la refundación del PSOE se llevó a cabo dentro de este contexto con la financiación de la socialdemocracia alemana y bajo el tutelaje de la CIA, para configurarlo como una alternativa más domesticada y más controlada. Y se cargaron a la vieja guardia de Rodolfo Llopis, que por cierto fue catedrático aquí en Cuenca, en la Escuela Normal. En definitiva, la correlación de fuerzas existentes, o por decirlo de otro modo, el gran dominio de las fuerzas conservadoras de raíz franquista, trajo como resultado un Estado lastrado por el franquismo.
que muchos califican como democracia de baja intensidad, de baja calidad o democracia incompleta, que se caracteriza por un estado del bienestar insuficiente y subfinanciado. Un Estado uninacional, con todas las tensiones territoriales y el avivamiento de ello que acarrea. Un Estado en involución autoritaria, como estamos viendo con la persecución de tuiteros, raperos, titiriteros, camisetas, etcétera, etcétera. Y un Estado sin memoria, que dota 0 euros a las políticas de memoria en el presupuesto y en el que siguen campando por sus fueros los criminales del franquismo bajo la impunidad y bajo el respaldo del gobierno, que lo que hace es no responder a los requerimientos de extradición de la justicia argentina por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Y ya sin más, con estas reflexiones os paso con Juan Carlos Monedero. Pues muchísimas gracias a la asociación por invitarme y a ustedes, a vosotros por estar aquí esta soleada tarde. Como diría Federico Trillo, qué alegría estar aquí en Murcia esta tarde. Qué personaje. Es verdad, he escrito un libro sobre la transición, acaba de salir la 6ª edición. Y estoy muy contento porque creo que es un libro que está ayudando a romper con algunas miradas falsas sobre la transición. Yo tengo muchos problemas con la gente que hace barbaridades y tiene impunidad. Me molesta mucho la impunidad. Y desde que volví de Alemania con un capítulo de este libro, y en mi departamento me dijeron: ¿dónde vas tú? No cuestiones la transición, no la toques. He tenido siempre una profunda sospecha, ¿no?, de que algo no estaba bien explicado. Cuando yo llegué a Alemania, tenía en la cabeza el discurso aquel del Spain is different, de Fraga. Sabéis que Fraga, fundador de Alianza Popular, fue ministro, ¿no?, como bien has planteado, del franquismo, fue un hombre que firmó sentencias de muerte. Y después lo vivimos, ¿no?, como uno de los grandes padres, ¿no?, de la democracia española y fundador, por supuesto, del Partido Popular, ¿no? Y él, cuando tenía que vender los paradores, no se le ocurrió otra cosa que decir que España era diferente, ¿no? Es decir, vendernos como exóticos y que la gente viniese en una Europa más desarrollada a mirarnos como se iba en Madrid a ver a los monos del Retiro, ¿no? Gente exótica, atrasada, anclada en el siglo XIX, y que de alguna manera, bueno, pues merecíamos ser observados porque éramos como una suerte de parque jurásico, ¿no? Claro, yo me negaba a aceptar, ¿no?, que España fuera diferente por esa mirada que me insultaba, ¿no? Pero por otro lado tampoco me creía ese discurso de que España era idéntica, ¿no?, al resto de los países europeos. Yo llegaba a Alemania y me daba cuenta de que no era verdad, de que no éramos igual que Alemania, por ejemplo, ¿no? Y yo allí empecé a darme cuenta de cosas que me enfadaron conmigo mismo y con mi país. Resulta que en el metro no había tornos, ¿no? Ni había gente vigilando, sino que tú te sacas el billete por tu propia cuenta y lo metes tú para que lo fiche y no tienes que reclamar a nadie que te esté vigilando. Y los españoles nos colábamos en el metro pensando que éramos muy vivos, muy pícaros, muy listos, ¿no? Hasta que me di cuenta de que lo que éramos unos desgraciados, ¿no? Y que mi país me había hecho un desgraciado pensando que por colarme en el metro era una persona viva y astuta, ¿no? Cuando lo que era un pobre diablo que no había sido capaz de entender la construcción pública si no tenía detrás un policía que me obligaba a sacar el billete. Me di cuenta también, estando fuera, de que el ADN de la democracia europea era el antifascismo. Me di cuenta de que el ADN de la democracia europea, que estaba en la Constitución italiana del 48, en la Constitución francesa del 46, en la Grundgesetz, en la Ley Fundamental de Bonn del 49, la habían escrito los antifascistas, la gente que había luchado contra los nazis y contra los fascistas en el conjunto de Europa. Y ese ADN antifascista estaba recordado en los días de la victoria, en los días nacionales de esos países, en placas, mientras que en mi país ser antifascista era ser miembro de una tribu urbana.
Y yo me preguntaba allí por qué los italianos tenían Novecento y yo me tenía que conformar con la vaquilla. Es decir, por qué ellos tenían obras artísticas donde confrontaban la realidad del fascismo, mientras que en mi país siempre nos escapábamos por el humor, por una suerte de reparto de culpas. Y resulta que, siempre cuento que cuando explota el 15M en Madrid, allí en la Puerta del Sol, esa misma noche, hay gente que pone una bandera republicana y unos muchachos dicen, quitar la bandera, que la bandera nos separa. Y era verdad. Había gente que decía, no, política no, política no. ¿No? Fijaos. Y que la bandera republicana, ellos la vivían y ellas como algo que nos fragmentaba, que nos rompía. Y claro, es que a esa gente nadie les había contado que en el año 44 la gente que entra a liberar París es la 9. Es decir, que la gente que entra a liberar París de los nazis es, dentro de la brigada de Leclerc, un grupo de republicanos españoles en blindados que llevaban el nombre de Brunet, de Guadalajara, Madrid. Nombres de batallas y que son los que entran a liberar. ¿Cuántas películas no habrían hecho los franceses o los americanos si la 9 estuviera comandada por John Smith, ¿no? Y no por algún Gómez o algún Fernández. Pero esa gente no sabía que esa bandera representaba ese orgullo. E incluso el rey Felipe VI ha inaugurado un parque en París con una placa a la 9. Y yo siempre digo, pero no, esa placa tienes que inaugurarla aquí. Tiene que ser en un parque aquí, en España, porque eran españoles. En cambio, eso pertenece a ese secreto que no se puede contar y que nos genera tantísimos problemas. No soy nada amigo de las teorías conspirativas, sobre todo porque las teorías conspirativas no se pueden demostrar. Y cuando no podemos demostrar las cosas, nos debilitamos en nuestra capacidad argumentativa. Y a veces, si tenemos explicaciones que son mucho más sólidas, ¿para qué vamos a recurrir a explicaciones conspirativas? Claro que la derecha lleva siempre planificando. Claro que siempre tiene muchos departamentos haciendo prospección. Claro que había muchos departamentos en Estados Unidos vigilando, ¿no? Por dónde iba a ir el mundo, igual que ahora mismo. Están haciendo planes, qué va a ocurrir con China, qué pasa con Siria, qué pasa con Marruecos. Claro que están haciendo prospectiva constantemente. Pero cuidado, porque eso no implica que haya una pizarra, como decía con mucha arrogancia Alfonso Guerra, una pizarra donde estaba escrito todo lo que iba a ocurrir. Porque eso es mentira. Los marxistas siempre plantean que para analizar cualquier realidad hay que mirar la correlación de fuerzas. Porque la correlación de fuerzas plantea lo que es posible y lo que es imposible. Y decía Vázquez Montalbán que en la transición lo que había que mirar era la correlación de debilidades. Es decir, cómo en la transición la gente que quería acabar con el franquismo fue lo suficientemente fuerte como para impedir la continuación con Arias Navarro, el primer presidente de la democracia, fue el último presidente de la dictadura, Arias Navarro. Y cómo la presión popular frenó aquello. Pero también los franquistas, que fueron débiles como para poder continuar el franquismo, fueron fuertes para que la ruptura se quedara en una simple reforma. Y en ese sentido, fijaos, creo que esa realidad, ¿no?, de que España se acostó franquista y se levantó demócrata, está vinculada a esa correlación de debilidades y también al momento histórico en el que tuvo lugar la transición. En el año 73, Franco muere en el 75, que el Señor lo tenga en su gloria. En el año 73 es el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Y por tanto es un acto brutal por parte de Estados Unidos que no iba a tolerar un socialismo con rostro humano. Y en el año 79 es la invasión soviética de Afganistán. Fijaos que la transición ocurre en un momento donde la Guerra Fría sigue siendo muy fuerte. Y yo estoy convencido de que no nos hubieran dejado ir mucho más lejos. De hecho, hay cifras que hablan de más, hablan de 600 muertos durante los años iniciales de la transición. Y cada vez que había la posibilidad de que ocurriera algo, pues ahí aparecían muertos, algo que era una constante en Italia. En Italia siempre que iba a ganar el Piccini las elecciones, el Partido Comunista Italiano, siempre había un superatentado que lo achacaban a las Brigadas Rojas. Pero siempre eran los fascistas, ¿no? Pero siempre había un atentado que a la gente le metía miedo y la gente ya no votaba comunista porque se generaba una angustia que les daba miedo. Bueno,
Mirad, a mí me interesa mucho la transición como politólogo, no como historiador, porque no soy historiador, soy politólogo. Y en ese sentido me interesa entender que los vicios de la transición son los vicios de nuestra democracia. Y lo que quiero venir a compartir con vosotras y con vosotros es la pregunta de si hay alguna relación entre la sentencia de la manada y la transición. Y quiero preguntaros si hay algún tipo de relación entre el hecho de que los últimos 4 presidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid, los últimos 4 y los 4 que ha habido, están o en la cárcel o imputados por corrupción. Quiero preguntar si hay algún tipo de relación entre la transición y que M. Rajoy, indiciado policialmente como receptor de dinero negro con cargo a obra pública, puede seguir siendo presidente después de existir esa documentación o después de haber mandado un SMS a un delincuente tesorero en la cárcel. Quiero preguntar si hay alguna relación entre la transición y que tengamos una tasa de paro que duplica la media europea. Quiero preguntar si hay alguna relación entre la transición y los golpes brutales que están recibiendo los bienes públicos que nuestros mayores conquistaron. El agua pública, las cajas de ahorro que las saquearon, la sanidad pública, la educación pública, las universidades públicas. Fijaos que tenemos un país de amnistías fiscales, de una persona como Felipe González que, recordáis, grabó un vídeo pidiendo favores para un broker iraní, pidiendo favores petroleros, y mandó una carta a un dictador diciendo: atiéndeme a este señor. Y Felipe González, esa persona que está presentada como el referente moral del Partido Socialista, es el asesor del hombre más rico de América Latina, de Carlos Slim. Tenemos que Cebrián, el que era el director del periódico por excelencia de la transición, el que nos ubicó, ¿no?, de alguna manera en el marco político de la transición que es el país. Cebrián es una persona que aparece en los papeles de Panamá y que los periodistas que publican esa información los echan de la cadena SER donde eran tertulianos. ¿Y qué voy a deciros del rey emérito? Una persona cuya riqueza nadie nos la ha explicado, esos 2.000 millones que le atribuyó el New York Times, un rey que siempre nos ha estado dando lecciones, ¿no?, de la familia católica, apostólica y romana, todos los 24 de diciembre con la familia católica, apostólica y romana, y luego él era relajadito en esas cuestiones. Quiero compartir con vosotros un ejercicio intelectual donde os pido que os preguntéis qué ocurriría si Podemos tuviera uno solo de los casos de corrupción que tiene ahora mismo el Partido Popular. Si hubiera una foto de Rejón dándole crema a un narcotraficante en un yate, si hubiera papeles policiales donde apareciera un tal P. Iglesias como receptor de dineros, si estuvieran en la cárcel presidentes de comunidades autónomas de Podemos, si la sede que tuviéramos se demostrase que estaba pagada con dinero negro, si demostrásemos, no sé, recordad, ahora me estaba acordando de esos alcaldes, ¿recordáis? Que fueron denunciados por acoso sexual y salió el PP a defenderlos, ¿no? Si Podemos tuviera uno solo de esos casos. En cambio, fijaos, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Que si fuera el caso de Podemos estaría, por supuesto, muerto. En cambio, en el caso del Partido Popular no pasa absolutamente nada. ¿Dónde reposa eso? ¿Dónde está escondido eso? Porque si no vemos ese tipo de razones, vamos a ser como la mosca chocando contra el cristal y chocando contra el cristal y no entendiendo nada. Yo siempre le digo a mis alumnos que un arquitecto ve un edificio por fuera y le ve la estructura. Tenemos la obligación, como científicos sociales, de ver lo que hay debajo. Y se paga un precio. Yo recuerdo que en el pueblo de mi madre, en La Mancha, había un santo que me daba miedo. Siempre en misa. Dije, yo tengo que ver de qué va este santo y tal. Me quedé detrás de la misa y detrás de una columna ahí, y junté un banco y subí para levantarle ahí las faldas a aquel santo y me vio el cura, me dio un coscorrón que todavía me duele, me llamó subversivo.
Luego más mayor supe que subversivo viene de supertere. Vertere es la raíz latina de versión, mirada. Supertere es extender algo y mirarlo desde abajo. Ah, qué curioso. Cuando de repente ves algo, cómo funciona, te conviertes en un subversivo. Sobre todo porque en el caso del santo ya no me daba miedo, porque veía que debajo había solamente una madera. Creo que es muy importante que nos demos cuenta de que quien pone los nombres manda. Y una parte de la transición tiene que ver con quien pone los nombres. Si leéis el Génesis, cosa que os recomiendo, sobre todo a los más jóvenes, porque así cuando estéis de botellón podéis decir, yo que me he leído el Génesis, que suele generar unos efectos de admiración inenarrables. Aparte siempre cuento que la Biblia tiene forma de tetrabric y entonces lo podéis disimular con los cartones de ese vino de enorme calidad que bebéis y que os deteriora tanto la salud los fines de semana. Dios inventa las cosas según les pone nombre. Y fijaos dónde empiezan los problemas. Le pide ayuda a Adán, no le pide ayuda a Eva. O sea que desde la primerita página de la Biblia, como el texto que articula la cultura occidental, ahí las mujeres ya pintáis poco. Creo que es muy importante entender que los nombres de la transición para mí son más problemáticos que la propia transición. El relato sobre la transición para mí es más problemático que la propia transición. Les cuento por qué. Porque la transición, como os decía, se hizo lo que se pudo y con mucho coraje de mucha gente. Pero luego en el relato de la transición todos los elementos más heroicos han desaparecido. Yo os cuento una cosa que me gusta mucho contar. En 1871, en la Comuna de París, sabéis que se levantaron ahí los sectores populares y clases medias contra la guerra franco-prusiana, y también porque el gobierno de Versalles estaba tirando barrios populares para hacer grandes avenidas y nuevos palacios. Bueno, hubo un levantamiento pidiendo cosas como la separación de la Iglesia y del Estado, la jornada laboral de 8 horas, derechos laborales, que los niños no trabajaran, viviendas, economatos, cosas como terribles, ¿no? Cuando los comuneros fueron derrotados y bajaban de Montmartre, donde habían estado los cañones, ¿no? que habían peleado contra los prusianos, bajaban atados los comuneros y de repente aparece un general a caballo y le dice al sargento, sácame a los que tengan el pelo gris. ¿Y por qué? Que me los saques. El sargento no entiende, pero los desata. El general los empuja ahí con unos soldados con un caballo contra una pared y allí mismo los fusila. Y el sargento no entendía, ¿y por qué ha hecho usted esto? Y el sargento intenta sonsacarle al general por lo que le parece que es una barbaridad y el general se enfada y le grita, tú eres idiota, no has entendido nada. Estamos en 1871 y estos del pelo gris ya eran mayores de edad cuando la revolución de 1848. Y si se han vuelto a levantar, estos son los peligrosos. ¿Y sabéis qué significa eso? Significa que hay gente que no entiende por qué están los abuelos en la calle protestando contra esa subida insultante del 0,25. ¿Y sabéis por qué están en la calle? Porque los que trajeron la democracia a España no fueron ni el rey, ni Felipe González, ni Suárez, sino que fueron esa gente del pelo gris que está hoy protestando en las calles y que estuvo también protestando en el 75, consiguiendo que Franco muriera en la cama, pero que el franquismo muriera en las calles. Creo que es muy relevante entender que si tú haces un relato de la transición donde la gente realmente relevante es la gente que peleó, los respetas. Y cuando la gente sale a la calle y no dices los pancarteros o haces esas interpretaciones de Rafael Hernando tan insultantes, ¿no?, respecto a los pensionistas, sino que entiendes que las democracias se construyen con esa correlación de fuerzas. Las democracias se construyen confrontando. Nadie se levantó y dijo, hoy he dormido muy bien, voy a dar la jornada laboral de 8 horas. Las luchas de ayer son los derechos de hoy, las luchas de hoy son los derechos de mañana. Si vais a Berlín, enfrente de la Humboldt Universität, hay una ventana en el suelo. Y dices, qué raro es esto, y te asomas a la ventana y hay unas estanterías vacías. Y te fijas y hay una placa en el suelo que dice que ahí es donde, en el año 33, inauguraron los nazis su régimen de terror quemando libros. Esa memoria constante, presente, desaparecida, ¿no?, de nuestro país, que solamente hay símbolos del fascismo para ensalzar de alguna manera a los vencedores de la guerra de España. Y sin embargo, fijaos, no tenemos la posibilidad, sin
encontrar constantemente discusiones de hacer valer lo que significó que en Francia o en Alemania o en Italia el fascismo se impuso sin nada, y aquí les costó 3 años, y una guerra terrible, y el fusilamiento de 200.000 españoles, de la rabia que le dio a Franco y a sus fascistas, que hubieran encontrado aquí tantas dificultades, mientras que en Italia, en Francia o en Alemania la imposición del fascismo fue una cosa muchísimo más sencilla. Fijaos los problemas que hay para quitar los nombres de calles de asesinos, como Queipo de Llano, un tipo que decía a las tropas moras que trajo Franco: violad a las mujeres de los rojos para que sepan lo que es un hombre. Un tipo que tiene detrás miles de asesinatos y tiene calles en nuestras ciudades. ¿Cómo es posible? Me contaba mi amigo Gerardo Pisarel una bronca que ha tenido ayer o esta mañana con un tipo del Partido Popular, porque le han retirado la medalla a Miquel Mateu i Pla, que era el primer alcalde, tenía la medalla de la ciudad de Barcelona, el primer alcalde del año 39. Un tipo que entró en el Ayuntamiento de Barcelona con el brazo en alto, coño, y que tiene una foto recibiendo en el Ayuntamiento de Barcelona a Himmler, el responsable del Holocausto. Y el tipo del Partido Popular se ha abstenido en la retirada de la medalla. Para que la amnesia, una vez más, para que no nos acordemos de nada, para que las cosas... No vaya a ser que saquemos lecturas de las cosas, ¿no? ¿Qué deciros del Valle de los Caídos? Las dificultades que hay. Y que por culpa de esas presiones de la Iglesia hacen que los benedictinos estén allí como si fuera una orden templaria, feudal. Si habéis ido a Mauthausen, es terrible. Allí fueron asesinados 5.000 españoles en los campos, el campo de concentración, fueron gaseados. Y hay allí un memorial de recordatorio de los españoles asesinados en Mauthausen. ¿Queréis creer que el suelo sobre el cual está ese memorial no es un suelo español, porque el gobierno de España nunca ha comprado ese suelo? Es sobre suelo francés, del Estado francés, porque nunca hemos encontrado tiempo, ganas, dinero para comprar ese suelo donde reposan, o donde reposa la memoria de españoles gaseados por el fascismo. Y luego, claro, te encuentras y te descuidas en un libro de texto para niños, es que Machado se fue a morir a Francia, a Disneylandia, ¿no te jode? O Lorca murió en el año 36 en Granada, que había una gripe muy fuerte ese año. Creo que es muy importante, recuperar, ¿no? Los nombres. Creo que tenemos que ser dueños de los nombres de las cosas. Y por eso, fijaos, esta batalla, ¿no?, de las nominaciones, no creáis que es gratuita, sino que tiene detrás quien hace la lectura de lo que significa la transición. Podemos encontrar en la transición ejemplos para la pelea que tenemos hoy abierta o no. Porque ¿sabéis qué hace la derecha? La derecha siempre ha hecho valer su lectura de la historia de España. Hay una línea recta desde Villato a Dolores de Cospedal. Rectita. Sin ningún tipo de fisura. Claro, y en esa construcción histórica, fijaos, cuando se la cuestionas, te dicen: no toquemos el pasado, no removamos el pasado. O sea, que mientras que vale su lectura, todo está bien. Pero cuando les cuestionamos su lectura, dicen: no removamos el pasado. Recuerdo de la facultad, en quinto de carrera, una discípula de Valdeavellano nos estaba contando la formación del feudalismo en España, la construcción del Estado. Y entonces nos estaba contando la batalla de Covadonga. Y la mujer nos contó, en quinto de carrera, que había un censo, después del 711, donde se demostraba que justo después de Covadonga, habían muerto muchísimos árabes. Se había medido los árabes que habían cruzado el estrecho en 711, llamados, por cierto, por nobles visigodos y por obispos católicos. No se suele contar. O sea, quien llamó a los árabes fueron obispos católicos y nobles visigodos. Y claro, como había un censo, decía, la única explicación racional
es que la Virgen ayudó a los españoles a ejecutar a los moros de mierda en la batalla de Guadalajara. Yo, que era un estudiante inquieto, me había leído un libro que se llamaba La formación del feudalismo en la península ibérica, de Barbero y Vigil, y resulta que estos, claro, marxistas, tocan las narices, habían consultado textos árabes, que parece inteligente. Para saber algo de esa época, hombre, no está mal que mires lo que escribieron durante 7 siglos los árabes, ¿no? Por si acaso, podría estar bien. Entonces, descubrieron realmente el tamaño de transporte de los barcos y que, por tanto, no habían cruzado tantos árabes como se decía, y por tanto, no es que faltaran en el censo, sino que nunca habían entrado. Le cuento yo esto a la profesora y la profesora me dice: pero a ver, ¿tú estabas allí o qué? Fijaos, hay una capacidad, ya digo, de construir su lectura de la historia con la interpretación correcta de las cosas, donde los nombres les pertenecen, donde los nombres significan lo que ellos quieren que signifiquen los nombres. Consenso significa simplemente que nos callemos, que no confrontemos, que no busquemos a los 114.000 españoles que todavía están en fosas y en cunetas por defender la legalidad vigente de 1931. Siempre hacen valer su lectura de la historia, pero, insisto, cuando nosotros queremos decir las cosas no fueron así, oye, el golpe fue un golpe de Estado, que fracasó, y hubo una guerra porque fracasó el golpe. Y 2 días antes del 18 de julio del 36 había 42 aviones de Mussolini en Portugal. Y los aviones de la Legión Cóndor. Es decir, que se ganó la guerra, por eso no me gusta llamar la guerra civil, porque era una guerra española con intervención, sobre todo de Alemania y de Italia. Y fijaos, y termino con esto, este trozo, que no he empezado. Si les dejamos las palabras, ocurre como en el colegio, que el que te pone el mote es el macarrilla, o la macarrilla. Y el que le pone el nombre al perrito es el que se queda con el perrito. Y el que le pone el nombre a las cosas se convierte en el dueño de las cosas. Por eso siempre cuando nos quieren humillar, nos quitan el nombre y nos ponen otro, cuando quieren que desaparezcamos. Y no podemos dejar a esta gente que le ponga los nombres a lo que ha ocurrido en nuestro país. Me estaba acordando cuando venía para acá en el autobús, en 2016, echaron del PP a Rita Barberá. Maroto dijo textualmente: siento repugnancia por Rita Barberá. En una entrevista con Ana Pastor, Rafael Hernando le preguntaba y dijo: es que no puede usted preguntarme por el millón de militantes del PP que no son corruptos. Se murió Rita Barberá y de repente, ¿recordáis? Elevándola a los cielos y llamándonos a todos los demás asesinos, que la habíamos matado a nosotros. Es que es tal el desparpajo, es tal la cara dura de esta gente. Y esa cara dura, fijaos, la tienen porque les dejamos, porque les hemos permitido que sean dueños de la verdad y de la mentira. Y eso reposa en buena parte de lo que ocurrió durante la transición. Mirad, os apunto algo para que lo reflexionéis. Las 3 grandes crisis que ha habido en Europa en el siglo XX, la crisis del año... Me siento mal de pie, ¿me puedo poner? Digo, aquí sentado, ¿me puedo poner ahí como quieras? Es que estoy ahí como escondido, ¿me oís bien? Sí. No, usa el micrófono que se te va a ver así. No, Mañana a ver dónde va a hablar. Yo sin voz. Mirad, la crisis del 29, ¿recordáis? El crack del 29, famoso. La crisis del 73, con la crisis del Yom Kippur, aquella famosa, y la crisis del 2008. ¿Sabéis qué hemos hecho los españoles y las españolas en las 3 crisis? Lo mismo. Nos hemos juntado clases medias y sectores populares. Siempre, igual. La crisis del 29 la solventamos en el año 31 con el advenimiento de la Segunda República. Y las clases medias obtuvieron ventajas.
de esa unión con los sectores populares, con puestos de trabajo en el Estado social, puestos de maestros, de maestras. Los primeros colegios bilingües fueron en la Segunda República, y los sectores populares también se beneficiaron a través de la alfabetización, mejoras laborales. Fue tan importante esa fusión de sectores populares y clases medias que tuvieron que dar el golpe de Estado del 18 de julio del 36. Segundo, gran crisis, la del 73. Franco muere en el 75 y una vez más nos juntamos, clases medias y sectores populares. Cometemos un error, y es que le entregamos la dirección de la transición a élites. Ahí están los Felipe González y esta gente que han prosperado mucho más que el resto. Pero fijaos, esa unión de sectores populares y clases medias fue la que permitió que España cambiara. Sobre todo, si recordáis, a partir del 79, con los ayuntamientos democráticos. Que, por cierto, tenían trampa, ¿eh? Las primeras elecciones en el 77, generales. Y uno se pregunta, ¿y por qué no hubo elecciones municipales también en el año 77? Pues obviamente porque no querían. Dijeron, no, hagamos primero la Constitución y después, cuando tengamos la Constitución hecha, convocamos elecciones municipales. No nos vaya a pasar como en el 31, que sabéis que ganaron los partidos republicanos porque en las ciudades, aquí Cuenca aguantó hasta marzo del 39. Entonces las ciudades están mucho más cerca de la gente y por tanto tienen contenidos más progresistas, más de izquierdas. Y en ese sentido, fijaos, la trampa de retrasar las elecciones municipales no tenía detrás sino poder hacer una transición sin la presión de la alcaldía de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Bilbao, en manos de la izquierda, como ocurrió después en el año 79. Fijaos que esa unión era tan importante que tuvo que venir el golpe de Estado del 23F. ¿Para qué? Para disciplinarnos y para que en el año 82 el Partido Socialista llegara suavecito al poder. Llegara disciplinado. El 23F fue un golpe que triunfó. ¿Cómo que fracasó? Si consiguieron el 100%. Entramos en la OTAN. Fue la primera vez que Comisiones UGT firmaron un acuerdo con la patronal conjuntamente. Se frenó la sumación de las fosas. ¿Recordáis? Se frenaron la sumación de las fosas. Se frenó el desarrollo autonómico. Se metió dinero para el desarrollo del ejército, para la modernización del ejército. Es decir, y por supuesto entró disciplinado el PSOE en el 82 para no hacer grandes propuestas. No olvidéis una cosa, entre el año 74 y el año 79 fueron los años de mayor conflictividad laboral de la historia de nuestro país. La gente estaba en la calle protestando, los que sois más mayores os acordaréis. No es gratuito que mataran a los obreros de Vitoria. No era gratuita la violencia, porque estaba la gente en la calle empujando y no se sabía hacia dónde podía desembocar eso. Tercer gran momento. Voy a quitar esto porque está sonando mucho. ¿Qué? En la puerta pone acabar de móvil antes de entrar. No me da cuenta. Tenía tantas ganas de veros que ni me da cuenta de los carteles. Decía, fijaos, tercera gran crisis. La crisis de 2007. ¿Qué hemos hecho los españoles y las españolas? Lo mismo. Nos hemos juntado en las plazas. Es el 15M. Como una respuesta, si os dais cuenta, a esa misma crisis de 2007 que nos decían, ¿recordáis? Que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y de repente, fijaos, el 15M les asustó. Y del 15M sale Podemos. Y dice la patronal bancaria, hace falta un Podemos de derechas. Y ahí tenemos a Ciudadanos, ¿no? Intentando canalizar con un populismo de derechas lo que ocurre. Bien, mirad lo que está pasando ahora mismo en España. Las tres grandes instancias que han gobernado en nuestro país durante, vamos a decir, los últimos 250 años, están hoy en crisis. La primera, la monarquía. La monarquía, fijaos, es la constitución histórica de nuestro país. El constitucionalismo empieza con la Constitución de Cádiz, ¿recordáis? De 1812. Carlos IV se cree que la monarquía es borbónica y le cede, ¿recordáis los derechos? Para que Napoleón haga lo que quiera. Y el pueblo se echa a la calle y dice, te has equivocado, Carlos IV.
La monarquía no es borbónica, la monarquía es nacional, es española. Y por tanto somos nosotros quienes decidimos quién es el rey, no eres tú. Y primera gran crisis constitucional que va a emerger, fijaos, la Constitución de Cádiz. Fernando VII, segunda gran crisis constitucional, ¿por qué? Porque muere sin hijo varón, Isabel II, guerras carlistas, y se tiene que solventar de la misma manera, fijaos, en 1868 con la Revolución Gloriosa, que echa a Isabel II e instaura por primera vez en la historia de nuestro país una república, en 1873, que es la primera república. Aquello genera una conmoción, ¿por qué? Porque el orden histórico de nuestro país es monárquico y de repente tiene que venir Cánovas a restaurar la monarquía. Y la restaura, fijaos, sobre el principio monárquico, bipartidista y el centralismo. Y es donde se construye esa vinculación entre la monarquía española y los visigodos. Pero aquello no funciona. Tercera gran crisis constitucional, a Alfonso XIII. Y Alfonso XIII, otra vez, segunda vez que echamos a los Borbones de España. Y otra vez traemos una república. Y otra vez reaccionan brutalmente con la guerra y una dictadura durante 40 años. Cuarta crisis constitucional, Juan Carlos de Borbón. En un contexto, fijaos, de crisis económica, de malestar social, coincide siempre nuestro malestar social con una crisis de la monarquía. Y otra vez, ¿qué hacen? La refuerzan. ¿Y quién la refuerza? Sobre todo, el PSOE. Es Rubalcaba y Felipe González quienes logran que abdique Juan Carlos I, que no quería abdicar. No estaba en sus planes. Y fijaos, en ese contexto es donde estamos ahora, donde Felipe VI tiene que articular su reinado con dificultades. Porque, es mi opinión, metió la pata en Cataluña y ahora mismo Felipe VI no es el rey de todos los españoles. Es rey de una parte de los españoles, pero no de todos los españoles. Por tanto, fijaos, la monarquía como uno de los principios esenciales, por encima, fijaos, el principio monárquico en España está por encima del principio democrático. ¿Saben cómo se demuestra? En que va Urdangarín a pedir pasta y se la dan nuestros representantes políticos. Urdangarín dice, vengo de parte del rey, que me des pasta, y se la dan, sin preguntar nada, porque viene de parte del rey. Hay una cosa que no se cuenta mucho, y es que en las elecciones del 77 que tú planteas, aparte de que se articula en la ley para la reforma política del 76, que sabéis que es la última ley franquista, y ahí se mete 3 veces la palabra rey, y contaba Suárez, no, metimos ahí la palabra rey, lo sometimos a referéndum, y así yo podía decir en las cancillerías europeas, sí, ha habido un referéndum al rey, la ley para la reforma política, porque no podíamos hacer un referéndum, monarquía-república, porque lo perdíamos. No es que lo hayamos sabido ahora, sino que Victoria Preo, que es la presidenta de los periodistas, decidió que los españoles no teníamos que saberlo. Esa entrevista es del año 96, si mal no recuerdo, y nos lo cuenta ahora. Porque ella decide qué tenemos que saber y qué no tenemos que saber. Esa luego es la periodista que va dando por ahí lecciones de periodismo. No me extraña que seamos el país, según un estudio de la Universidad de Oxford, con la peor prensa de todo el continente. Resulta que, fijaos, en la ley para la reforma política hay que recordarlo. El otro día me invitaron que era el aniversario, y le dije ya a Pablo, quiero ir a las Cortes, al Parlamento. Porque claro, ahí estaba Felipe González, Aznar, y les da tanta rabia vernos allí. Les llevan los demonios. Y dije, yo quiero estar ahí. Claro, yo decía allí a la gente, en una entrevista que me preguntaron, que las elecciones del 77, haced memoria, le regalamos al rey Juan Carlos I 41 senadores reales. ¿Por qué? Porque la ley para la reforma política había un diseño donde había un cierre, donde si le salían mal las cuentas con el sistema electoral que ya estaba ahí, el Senado siempre iba a ser el que iba a cerrar
iba a clausurar la posibilidad de cambiar nada. ¿Cómo? Pues como ahora, el PP tiene el 30% de los votos y tiene el 60% de los escaños. Y si no hay Senado, no hay cambios constitucionales en nuestro país. Por tanto, el Senado, fijaos, se diseñó en el 76, en la transición. Esto ya lo han reconocido ellos, por fortuna. Si no, parece que somos unos locos que estamos aquí contando, lo han reconocido ellos. Óscar Alzaga, por ejemplo. Les mandaron a hacer un diseño electoral para que ganasen las derechas. ¿Cómo? Primando más a las zonas rurales. Dándole más votos, dándole, por ejemplo, en el Senado, los mismos senadores a Cuenca que a Madrid. 4. Y contando con que las zonas rurales, con mayor represión, más conservadoras, iban a votar a la derecha, como ha sido. Y con esa desproporcionalidad tan fuerte, con el 30% de los votos, el PP tiene el 60%. Por eso hay una comisión de investigación en el Senado de la financiación ilegal de los partidos, que solamente está el PP. Claro, como tiene mayoría absoluta, hacen lo que les da la gana. No ven nada. Hacen lo que les da la gana. Entonces, fijaos qué relevante es entender que... qué relevante es entender... Fíjate que me estaban apuntando en la pistola. Ya, lo digo. Qué relevante es entender estas cosas. Y como no se fiaban todavía ni siquiera de los españoles, dijeron, y a pesar de todo, el rey, además, va a tener 41 senadores reales. Por si no llegan las cuentas. ¿Para qué? Para garantizar, como dijo Franco en el año 69, en la ley de sucesión, en el discurso, fue donde Franco dijo aquella famosa frase, cuando nombró al rey Juan Carlos su sucesor a título de rey, y dijo, y espero que con esta decisión todo quede atado y bien atado, ¿no? Bien, mirad, la monarquía hoy está ahí con problemas. Y dejadme deciros otra cosa, tienen un problema muy gordo. El diseño de la Constitución y del Parlamento nuestro estaba diseñado para el segundo gran elemento que nace con Cánovas del Castillo. Uno es la monarquía y el otro es el bipartidismo. Solamente puede haber dos grandes partidos que se intercambiaban entre sí. Y todo el diseño de nuestra Constitución y de nuestro Parlamento estaba para que no entrara ningún partido con fuerza. Pero se les ha roto el juguete. ¿Por qué? Porque Podemos tiene 71 diputados. ¿Y sabéis qué ocurre? Que es que con 50 diputados hacen maravillas. Con menos, con 35 diputados, puedes, cualquier cambio constitucional, obligar a que se someta a un referéndum por todos los españoles. Por tanto, fijaos, si pretenden cambiar la Constitución, porque a día de hoy, si no se divorcia, como yo intento saber, pues me parece por ahí alguien, pero si naciera un niño de esta santa unión hermosa entre Leticia y Felipe, si naciera un varón, no sería reina. ¿Cómo se llama? Leticia. No sería reina Leonor. Sería el varón. Por tanto, parece sensato que eso no tenga que cambiar. Pero si ellos quieren cambiar eso de la Constitución, Podemos tiene la capacidad de decir, se somete a referéndum de los españoles los cambios constitucionales. Y no quieren. Y por eso, fijaos, el diseño del bipartidismo era esencial en la construcción política desde Cánovas del Castillo. Solamente podía haber dos grandes partidos. Y están descolocados con la entrada, sobre todo de Podemos, porque ojalá Ciudadanos entrase para regenerar. Pero estamos viendo que Ciudadanos, en el caso de Madrid, es absolutamente evidente. Gallardón imputado por corrupción, Granados en la cárcel, Ignacio González en la cárcel, Esperanza Aguirre va a entrar en la cárcel, Cifuentes. Y de repente dice Ciudadanos, hay que votar a alguien del PP. Y dices, ¿pero qué más queréis, tíos? O sea, otro de ellos, otro más de ellos, ¿para qué? ¿No? Entonces, yo creo que a Ciudadanos lo hemos perdido. Para la regeneración, porque nació para lo que nació. Y aunque tuvo un discurso regenerador, no está en la pelea. Pero en cambio, fijaos, el auge de Podemos les tiene descolocados. Me contaba, la que tenemos en la mesa, de repente le llama a Ana Pastor, la presidenta de la mesa, le llama a Gloria Elizo, que es de Podemos, y dice, está Pablo Iglesias en el salón de los relojes con los periodistas y se han sentado en el suelo. Esto es intolerable.
Mira, yo no soy como Bono. Bono os obligaba a venir con traje y corbata, y vosotras de chaqué, y yo no lo he hecho. Pero esto de que se sienten en el suelo es intolerable. Si se sientan en el suelo, que eran muchos, no hay sillas, y Pablo dijo, hacemos la rueda de pies en el suelo. Así que vas ahora mismo y le dices a Pablo que se levanten del suelo y se vayan a otro sitio. Y le dice a Mauricio, pues vas tú y se lo dices tú. Hicieron la rueda de prensa. Monarquía, bipartidismo y un tercer elemento esencial en la construcción política histórica de nuestro país, que es el centralismo. Pero cuidado, el centralismo no es porque la burguesía española tenga ningún problema con la burguesía vasca o la burguesía catalana, que no lo tienen. Tienen el problema con los sectores, en aquel momento obreros, catalanes y vascos, en los lugares más desarrollados de España, y que podían desafiar esa centralidad. Esos tres elementos, fijaos, están hoy rotos. Y una buena parte de la preocupación que tienen y de lo que... Basta que veáis el telediario de la 1, ¿no? Los ataques constantes que recibimos. Yo la semana pasada me regaló el ABC una portada todita para mí. Una portada entera. Y yo no soy nadie. Una portadita entera. ¿Por qué? Porque la policía me acusaba del delito de odio. Hace 3 semanas. La semana pasada el juez dijo que no aceptó la querella. Yo ni la recibí. Pero portada de los periódicos, abrir los telediarios, todas las tertulias, los pantuflos opinando. O sea, horas y horas. Y después, cuando el juez dice que no hay caso, no lo habéis leído en ningún lado, porque no ha aparecido en ningún lado. En ningún lado. Llevamos así 4 años. ¿Por qué esos ataques tan fuertes? Porque se les rompe de alguna manera este esquema. Voy a ir terminando. Mirad, en el libro lo que intento... Me estaba acordando, un día me llama mi hermana. Juan Carlos, ¿cuál te digo? Hola. Están hablando de ti. Digo, ¿cuál? Me dice 13TV. Polo. Está poniendo un programa que se llama Desmontando a Monedero. Y lo pongo. Y entonces había una supuesta alumna mía. Entonces estaba todo en penumbra, como oscuro. Ella estaba de espaldas, con una peluca así, y la voz distorsionada, parecía la niña del exorcista. Y dice, el Carlos Costa, vamos a escucharla. Y dice la supuesta alumna mía, Monedero. Suspira, Monedero. Monedero en clase nos separaba y ponía en un lado a los negros, a los inmigrantes y a los minusválidos, y en el otro lado de la clase nos ponía a los normales. ¡Chan, chan! Música así de miedo, ¡chan, chan! Y el Carlos Costa. Escuchámoslo otra vez. Monedero. Monedero nos sienta a un lado, a los minusválidos, a los negros y a los inmigrantes. Y en el otro, a los normales. ¡Chan, chan, chan! Analicémoslo, Isabel San Sebastián. Intolerable. Y estos todavía no han gobernado. Imaginaos que gobernase. Nos espera la checa de España. Bueno, vamos a lo serio. Hay una cosa en el libro. ¿Qué creéis que es un profesor? Te atrevo. Mirad, España tiene 4 ligas. Y esto ya es muy serio. Antes decía en broma que por qué en Italia tienen 900 y aquí tenemos la vaquilla. Nosotros podríamos tener un grupo como los Monty Python en España. Porque nuestro humor siempre es un humor negro, es un humor de alguna manera sarcástico, un humor de bofetón. Sea la picaresca, sea las pinturas negras de Goya, sea Solana, sea Valle Inclán. ¿Por qué tenemos esa lectura siempre donde nos escapamos
La lectura que yo hago en el libro es porque tenemos 4 heridas que no hemos resuelto históricas. La primera herida es una herida colonial. Fuimos muy pronto un imperio y lo perdimos muy pronto. Y además un imperio, al ser el primero, con muchos problemas, con lo que ocurrió en América Latina, con la esclavitud, con el exterminio, a veces provocado, a veces por enfermedades de los indios. Y esa pérdida del imperio, fijaos, nos ha generado una relación siempre acomplejada con nuestro pasado. Cuando los falangistas, que sabéis que son la parte de nuestro fascismo, se inventan la idea de España una grande y libre, esa idea imperial. Esos pensadores del 98, cuando perdemos las últimas colonias de Cuba y Filipinas, y de alguna manera España entra en una suerte de depresión porque ya no somos un imperio. Y fijaos, esa herida colonial es la que explica por qué tenemos una relación tan paternal con América Latina, con África, y al mismo tiempo somos tan subalternos en Europa. Cómo estamos siempre pidiendo perdón en Europa al mismo tiempo que somos arrogantes con lugares donde hemos tenido una relación colonial. Y yo creo que, fijaos, a diferencia de otros pueblos que tienen su condición imperial con mucha fuerza, la pueden construir, mirad a James Bond, ¿no? La pueden construir incluso en las películas o en las series de una manera optimista, de una manera no acomplejada. Nosotros siempre tenemos, ya digo, esa relación que nos golpea en nuestra propia concepción. Fijaos que cuando Aznar dice que la lucha contra Al-Qaeda empezó en Lepanto, o sea, no es gratuito. Están haciendo una construcción necesaria de esa herida colonial que todavía no hemos confrontado realmente. La segunda herida que tenemos los españoles y las españolas es la herida territorial. Y a ese le dedico mucho tiempo en el libro, muy actualizado además. ¿Por qué tenemos una herida territorial? Por 2 cosas. Una es porque España se construyó por justaposición. Es decir, en la Reconquista, 7 siglos, los territorios que se iban conquistando se entregaban a señores feudales que gestionaban el territorio desatendiendo al conjunto. A día de hoy, el mayor latifundio es el de la duquesa de Alba, que viene de los reyes católicos. A día de hoy, vete tú de Cuenca a Almería, vete de Vigo a Barcelona, vete de Granada a Almería. Fijaos que España no se ha integrado como territorio. El ferrocarril nos lo hicieron potencias extranjeras para sacar los minerales, y por eso pasa todo por la Alcázar de San Juan. Una cosa absurda, idiota. Y el ejército, que podía haber sido un elemento de integración, era un ejército de leva, solamente los ricos. O sea, pero solamente los pobres iban porque los ricos se libraban. Y luego, otro elemento que tenía que haber sido la escuela, era una escuela en manos de la Iglesia que tampoco construyó esa identidad. Y segundo elemento muy importante, los reyes católicos no construyeron nación. Somos un estado muy antiguo, pero somos una nación muy joven. Os lo repito, somos un estado muy antiguo. Sale en 1513 en El Príncipe de Maquiavelo, él habla de Fernando e Isabel y dice: yo quiero algo así, quiero una unión de ese tipo. Pero los reyes católicos construyeron un imperio, y los imperios, tomad nota de esto, los imperios lo que quieren es que te vincules a ellos, pero te permiten que tengas tu condición nacional, como el Imperio Austrohúngaro. Puedes hablar tu propio idioma, no pasa nada. Y los reyes católicos construyeron un imperio católico, pero dejaron que, por ejemplo, los catalanes desarrollasen su propia identidad, su propia autorreferencia, sus propias instituciones, su propia lengua. Aunque os parezca extraño, Cataluña es una nación más antigua que España. ¿Cuándo empezamos a sentirnos españoles? Siempre nos construyen nuestros enemigos. ¿Cuándo nos sentimos parte común con la invasión francesa de 1808? Ahí es cuando, en la historiografía española, empezamos a sentirnos tales españoles. Y el himno, fijaos, el himno que nos unía en la lucha contra el francés era una jota. ¿Y qué rezaba la jota? La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no española.
En 1823 acuña moneda Fernando VII y pone rey de las Españas, no rey de España. Hoy nos sentimos españoles, pero no es una realidad que tú puedas llevar a los reyes católicos, es mentira. Y por tanto, fijaos, es muy importante entender esto, porque si no, no vamos a entender que España tiene una herida territorial que la vamos a tener que solventar de otra manera. España vamos a solventarla cuando entendamos que España se solventa sobre tres patas. Una pata unitaria. Si somos un Estado, no puede haber 17 calendarios de vacunación. Y si te rompes una pierna en Cuenca, siendo de Baracaldo, te tienen que atender igual. Y no puede haber una diferencia de esperanza de vida muy diferente en virtud del lugar del territorio en el que vives. Por tanto, hay una parte unitaria que tenemos que cuidar. Segundo, hay una parte federal, que estaba ya en la Primera República en 1873, descentralizada. Y cuidado, eso implica que llevemos fuera de Madrid instituciones. No puede estar todo en Madrid. El Tribunal Constitucional tenía que estar en Girona. Y cuidado, una tercera pata. Está la unitaria, la federal y otra pata que es confederal. ¿Qué significa la pata confederal? Que hay naciones dentro de la nación española. Y que si no lo entendemos como tal, si no entendemos que la nación catalana es parte de la nación española, se van a terminar marchando. Y no pasa nada, porque los catalanes tengan su propia policía. En Madrid no queremos tener una policía madrileña, ni en Andalucía, ni en Cuenca. En cambio ellos quieren tenerla, que la tengan, no pasa nada. Y por tanto, fijaos, la herida territorial es parte de una España que está mal aprendida y mal enseñada, llena de trampas, que viene de la Restauración. Es Bono, el presidente socialista, el que saca de los sótanos del Museo del Prado los cuadros de la etapa de Isabel II, de los reyes visigodos, y están hoy colgados en el Congreso de los Diputados. Tú vas al Congreso de los Diputados y te encuentras dos salas llenas de los reyes visigodos. Y dices, coño, ¿por qué no está aquí Mohamed, Yusuf, Boabdil? ¿Qué pasa? ¿Que no eran reyes españoles? Y los visigodos sí, Alarico, que ni siquiera pisó España. Fijaos la construcción. Los reyes visigodos, que no pisaron muchos de ellos España, son reyes españoles. En cambio, reyes que estuvieron en Al-Ándalus, que era la mitad de la península, esos no los consideramos reyes españoles. Fijaos que estamos haciendo trampas. Estamos construyendo desde el presente un pasado que, cuando alguien lo pone en cuestión, ¿qué me van a llamar? ¿Mal español por decir que Alarico no pisó nunca España? Me van a llamar un mal español porque digo que me gustaría que estuviera en el Congreso de los Diputados también un cuadro de Boabdil. La tercera herida, que no es menor, es la herida social. Herida colonial, herida territorial y la herida social. La herida social os la resumo con una frase. Cuando la clase obrera se está articulando en Europa, sobre todo después del año 45, aquí tenemos una dictadura militar que era una dictadura de clase. Y por tanto, cuando se está desarrollando el Estado social en Europa, aquí tenemos una dictadura de clase. Y por eso, el Estado social en España es el más débil de nuestro entorno. Y por eso nuestra tasa de paro es el doble. Entramos tarde al Estado social y salimos pronto del Estado social. Y por eso tenemos un Estado social muy débil. En los comienzos de la articulación de la clase obrera, a comienzos del siglo, aquí lo que tenemos es el pistolerismo patronal y la dictadura de Primo de Rivera. Y por tanto tenemos una herida social. Y la última, que me parece que es de la que menos se habla y que me parece que es la más relevante. En España tenemos una herida ciudadana. ¿Y eso qué significa? Que no terminamos de entender que lo de todos es de todos y no de nadie. No tenemos una esfera pública virtuosa. Eso es lo que os decía antes, que yo voy a Berlín y me cuelo en el metro. Y digo, en vez de decir, qué virtuosos son los alemanes, digo, qué tontos son los alemanes. Qué listo soy yo que me cuelo y qué tontos son los alemanes. Porque ellos tienen una esfera pública virtuosa, nosotros no. ¿Qué significa esta esfera pública ciudadana, esta herida ciudadana? Fijaos, primero, es lo que nos explica por qué en España nadie dimite. Joder, ha estado 35 días Cifuentes. Y al final, fijaos, o sea, dimite sembrando más basura, la pobre. Con ese vídeo mafioso de un almacén donde, por lo general, a quien detienen es a gente pobre robando un paquete de chorizo o un pantalón de deporte para el niño. Entonces ese espacio de humillación
Claro, está una vicepresidenta de la Asamblea y lo entregan, fijaos, para lanzar un mensajito. Tenemos más vídeos, Cristina Cifuentes. Ella no ha dimitido porque le hayan pillado, le da lo mismo. Tienen una... O sea, las cremas eran para cara dura. Les da lo mismo. Les da lo mismo. Que les pille. ¿No está ahí Rajoy? Ella le dijo a Rajoy, tú no dimites y yo sí, venga. Aquí nos agarramos todos, que esto se pasa. Que esto la gente se olvida. Y tienen que sacar ese videíto, los enemigos de Cifuentes, para decirle, si no te vas, sacamos los demás que tenemos que son más gordos. Mafia. Mafia. Comportamientos mafiosos. Pero ella, fijaos, dimitir. ¿Por qué? Dimitir yo, ¿por qué? Eso sería inconcebible, fijaos, en otros países de nuestro entorno, donde de repente plagias un trozo de la tesis y tiene que dimitir un ministro. Y aquí tenemos, ¡bah! ¿Qué más da? Y Pablo Casado dice, no, me convalidaron 18 asignaturas de 24 y tengo un máster. Y se queda tan oreado. Bueno, ahí tenemos un problema, gente, que es serio, ¿eh? En España no hemos construido esa esfera pública virtuosa. Eso explica también, fijaos, lo que os decía antes de las mujeres. Es decir, esa judicatura todavía franquista en muchos elementos, patriarcal, que no incorpora a las mujeres como un actor pleno de ciudadanía. Tiene que ver porque tenemos una debilidad en la esfera pública de nuestro país. Las mujeres no sois todavía sujetos de derecho. Y los jueces lo que hacen es reflejar un clima social. Por eso están ahora descolocados, porque ayer salimos millones a decir hasta aquí hemos llegado. Pero si no salimos ayer millones, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la sospechosa es la chica, porque iba borracha y porque era un poco puta. Joder, no han convertido a la chica en la víctima, pero en la culpable. Que no era creíble, que mentía, que había disfrutado, que le molaba, que era un poco zorra. Oye, que si va borracha es un agravante para los violadores, pero la lectura era la contraria. Era la contraria. Por lo tanto, fijaos, esas lecturas forman parte de que en España la mitad de la ciudadanía, que sois las mujeres, no sois ciudadanas plenas de derecho. Y ya me diréis qué espacio público virtuoso tenemos cuando las mujeres sois ciudadanas de segunda. Un tercer elemento vinculado a esto, lo he mencionado antes, el comportamiento del rey Juan Carlos I. Un tipo con queridas, enriquecido, cobrando comisionista de armas, comisionista de petróleo, y lo dicen los libros, no lo digo yo, lo ha dicho en los libros. Y es un tipo, fijaos, que de repente nos tenemos que enterar solamente porque se rompe la cadera cuando está ahí en Botsuana. Y el tipo dice, yo no dimito. Me da igual. Y los medios diciendo, no, también cazaba Hemingway, también cazaba Delibes. Y al final sale, yo siempre digo que si hubiera salido hubiera dicho, ay, mísero de mí, ay, infeliz, apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Pero no, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Y por la complejidad de la frase la grabó 2 veces. Y ya está. Ahí se termina el asunto. Fijaos que, déjame que os dé un dato que no es menor. El día que el rey abdica en nombre de Felipe VI, hay 2 ceremonias. Una por la mañana y otra por la tarde. Y por la mañana, en una ceremonia privada, Juan Carlos I le entrega el fajín de capitán general de los ejércitos a su hijo. Y por la tarde, Felipe VI va al Parlamento vestido de capitán general y yo me pregunto, ¿y a ti quién te ha nombrado capitán general, tío? No, o sea, no es broma, Si todavía no te hemos coronado rey, ¿tú quién eres para venir vestido de jefe del ejército? ¿Y sabéis qué opera ahí? Opera el principio este monárquico que os decía, donde el rey Juan Carlos, que nunca juró la Constitución, nunca, porque había jurado el principio general del movimiento de Franco, su planteamiento es, la monarquía de los Borbones es previa a la Constitución. Y no necesito la Constitución de mierda para que yo sea rey de este país. No es gratuito, gente.
Y cuando hace esa ceremonia de por la mañana, es decir, te paso el mando sobre el ejército, y por la tarde, antes de que lo coronemos rey, ya va vestido de capitán general del ejército, está diciéndonos a los españoles, hay algo que no depende de vosotras y de vosotros. Y por tanto, fijaos, hay un principio monárquico que nos convierte en súbditos. Y cuando de repente tenemos un problema político gordo en Cataluña, gordo, resulta que va el rey, habla y dice, aquí se van a solventar las cosas así. Y estamos en un jaleo que estamos otra vez internacionalizando nuestros problemas, como con los 100.000 hijos de San Luis, como con las guerras carlistas, como con la guerra civil española, siempre internacionalizando para que desde fuera nos vengan a solventar nuestros problemas y nos cobren después los favores. Por tanto, fijaos lo importante que es entender que en esta herida, que yo llamo ciudadana, el papel de la monarquía nos convierte en súbditos y no nos deja crecer al respecto. Podríamos contar muchas más ideas de estas ideas ciudadanas, pero lo relevante de fondo es que entendáis que esa esfera pública virtuosa, donde todos nos comportemos de una manera republicana. Cuando digo republicana no me refiero a la Segunda República, me refiero a lo que plantean los clásicos de la res pública, de la cosa pública, de las virtudes colectivas, donde de repente haya comportamientos que sean tan escandalosos socialmente que nadie pueda representar al conjunto si está manchado por ese comportamiento. Y por tanto, fijaos, eso es muy difícil que lo logremos con una monarquía que nos convierte en súbditos, con un bipartidismo que están repartiéndose siempre el reparto de... se están repartiendo el poder para cuando uno falla viene el otro y cuando el otro falla viene el uno, y que tampoco lo solventamos en tanto en cuanto, como nos ocurre en España, nunca hemos elegido nuestra propia Constitución. Nunca hemos votado nada realmente que pueda decidir cosas sustanciales. Todo venía en bloque. Termino. Que iba a contaros una cosa muy larga. Hay tres grandes elementos donde España es débil. Nuestro Estado es débil. Nuestro Estado es débil. Es débil fiscalmente, es débil en la organización territorial, es débil administrativamente. No somos un Estado eficiente. Nuestro capitalismo es débil. Fijaos que somos competitivos solamente bajando los salarios. Y cuando hemos destacado en algo, por ejemplo, en la investigación en energía solar, que éramos buenos, de repente, ¡pah!, hachazo y terminan con ello. Tenemos un capitalismo muy dependiente. Y la tercera gran pata de la construcción de Europa, que es el Estado, el capitalismo, que es la modernidad, el pensamiento moderno, el pensamiento de la Ilustración, aquí no funciona. Seguimos teniendo un peso religioso muy fuerte en nuestro país. Le preguntaron a Ramón Carandi, a un historiador muy importante, le dijeron, resuma la historia de España en dos palabras. Dijo, España, demasiados retrocesos. Se pone en marcha en España, fijaos, un movimiento burgués de ciudades, las germanías y los comuneros, y viene Carlos I y los machaca. Se pone en marcha la reforma y aquí somos los jefes de la contrarreforma protestante. Se pone en marcha el liberalismo y nosotros nos cargamos a Torrijos y compañía en las playas de Cádiz y surge el carlismo como un movimiento casi feudal contra el liberalismo. Ponemos en marcha la Primera República y viene la restauración monárquica. Otra vez, buscando el pasado. Se desarrolla, fijaos, la Segunda República y viene una dictadura militar de 40 años. Y esos retrocesos, fijaos, tan importantes, los tenemos que entender para explicar por qué pueden estar ahí estos personajes comportándose de esa manera como se comportan. El Estado, el capitalismo y la modernidad en España no están a la altura de nuestro entorno. Una vez va a Portugal y se encuentra elementos mucho más desarrollados que los que tenemos en España. Y Portugal es un país chiquito. Nosotros, claro, somos mucho más grandes y conseguimos cosas, claro, más grandes, pero hay cosas de comportamiento cívico que tiene Portugal que no las tenemos nosotros. Al final, ¿sabéis qué tenemos? La oligarquía y el caciquismo del que hablaba Costa en el siglo XIX. Esas oligarquías siguen estando ahí. Seguimos teniendo señores, es decir,
la Cristina Cifuentes, la Rita Barberá, el Feijóo, Fabra, Camps, toda esa gente han funcionado como señores feudales en sus diferentes territorios y nadie les ha tosido y siguen teniendo fuerza. Pensad en el comportamiento, si me apuráis, de algunos presidentes de clubes de fútbol. Se convierten en señores feudales en un país moderno en el siglo XXI. El militarismo en España, es decir, tuvimos un empujón democrático de una milicia progresista en el 19 y en la Segunda República, pero el militarismo en España sigue, ¿no?, de alguna manera teniendo ahí un peso donde, por ejemplo, las mujeres tenéis muchas dificultades para entrar. Y cuidado, insisto, si las mujeres no entráis, la mitad de la ciudadanía española está fuera. Y ese peso de lo militar, ¿no?, con esa amenaza, recordáis el a por ellos, ¿no?, esa entrega de lo que sea la patria española y la nación a un ejército y a la legión. Y estos tipos cantando el viva la muerte, o sea, cantando el nombre de la muerte. Que es una cosa que dices, ¿Spain is different? No. La monarquía, que ya os he hablado, el catolicismo que tenemos, les cae mal el Papa Francisco, les parece un bolchevique. O sea, a la jerarquía católica española, el Papa Francisco les parece un bolchevique. Banqueros, los banqueros españoles vienen de ser extraperlistas, muchos de ellos, vienen de ser ladrones, y ahora quieren lavar su imagen, que no vienen de ser competitivos. Y por eso, fijaos, aparecen siempre en las amnistías fiscales, en los paraísos fiscales, en ese entramado conjunto siempre con el PP y con el PSOE. Y por eso, fijaos, lo contaba en el libro, yo me quedé de piedra un día viendo la televisión, era el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y en las puertas de la Moncloa estaban los del Río, y empezó Ana Botella Aznar y los del Río a bailar la Macarena. Y dice, no puede ser verdad. O sea, no puede ser verdad. O sea, que están celebrando recordando la muerte de este pobre hombre, y están ahí bailando, darle alegría a mi cuerpo Macarena. Y dice, pero esto es descolocados. O el jaleo de recordar la cal viva en nuestro país. ¿Cómo no se puede recordar la cal viva? Porque es que hay gente que se molesta. O sea, no podemos saber que aquí con dinero nuestro se pagaron a mercenarios para asesinar extrajudicialmente a españoles, fueran o no fueran de ETA. España tiene un problema muy gordo, y es que hemos sido durante mucho tiempo el único país de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Podía ser demócrata sin ser antifascista. Y ahí teníamos a Fraga, por ejemplo, dándonos lecciones de cómo tenían que ser las cosas. Como somos un país católico, siempre respondemos espasmódicamente. Cuando nos cansamos, respondemos espasmódicamente. Respondimos espasmódicamente el 14 de abril del 31. Dice mucho, no, se quemaban iglesias. Una cosa que la gente no cuenta, y es que las quemas de iglesias en Madrid suceden después de que viene gente de celebrar el advenimiento de la República en el Parque del Retiro de Madrid, y van por la Gran Vía, y en la Gran Vía había una asociación de requetés o no sé qué, y ponen desde la ventana el himno actual, que era la Marcha Real, que la gente no sabe que esa era la música que sonaba cuando comulgábamos en misa. Por eso, fijaos, cuando la Segunda República tiene la voluntad de cambiar la bandera y de cambiar el himno, es porque estaba absolutamente vinculado a los Borbones, a la Iglesia, a los terratenientes, es decir, que era una apropiación de los símbolos. Entonces resulta que ponen en un altavoz el himno, la gente tira piedras, viene la policía y matan a 2 manifestantes, y ahí la gente se cabrea. Y a partir de ese cabreo es que se queman algunas iglesias, que está mal, ¿no? Fue un error profundo, ¿no? Porque no es que de repente la gente, ay, me aburro, voy a quemar iglesias, ¿no? No es así, ¿no? Había una vinculación muy fuerte, históricamente, de esto que os he contado, toda esta historia de la monarquía, del centralismo, del bipartidismo. La Iglesia era como el gran articulador, el cemento de todas estas realidades. El 15M se levanta. El 15M de repente dice, esto no es una crisis, esto es una estafa. ¿Y sabéis qué hace el 15M? Repolitiza a la gente. Y la gente repolitizada
construye un nuevo relato. Un relato donde dice: los políticos son todos una cuerda de ladrones, PSOE y PP la misma mierda es, no nos ayudáis, estáis en la misma onda, sois todos corruptos y nos estáis tratando como mercancías. Y por vez primera, fijaos, se señalan a los banqueros como responsables de nuestro malestar. No somos mercancías en manos de banqueros ni políticos corruptos, decía el 15M. Y ese 15M, fijaos, genera un caldo donde clases medias y sectores populares empiezan a señalar a la monarquía, al bipartidismo, al centralismo. Y si es cierto lo que os he planteado, tendría que estar en marcha alguna suerte de golpe de Estado. Igual que el del 36 o el del 23F. Lo que pasa es que ahora los golpes de Estado ya no son como antes. No vais a ver bombardear el Palacio de la Moneda en Chile como en el 73. No hace falta. Te puedes cargar a Dilma Rousseff con un golpe parlamentario. O te puedes poner de rodillas a Grecia sin pegar un tiro. Y yo creo que estamos ahora mismo en un escenario preocupante, donde hace 15 años ser mileurista era un insulto. Y muchos de los que estáis aquí suspiraríais por tener 1000 euros al mes. Antes con un sueldo la gente vivía, hoy entran 2 sueldos y no llegamos. El empeoramiento de las condiciones laborales es espectacular. Muchísima gente ha perdido sus casas. La gente joven no va a poder comprar un piso en la vida. La mejora económica es macroeconómica, pero no llega abajo. Llega a lo mejor para tomarte una caña, pero un poco más. Y el planteamiento es que ese modelo se quiere asentar. Sigue habiendo con la ley Mordaza un intento de silenciar cualquier tipo de protesta. Siguen utilizándose medios de comunicación para demonizar a los que quieran construir alternativas. Y por tanto la conclusión, fijaos, de todo esto es que la historia sigue abierta. La historia sigue abierta. Una de las cosas buenas de hacer este repaso somero que os he hecho del libro es que yo encuentro, mirando en el pasado, a la gente que anticipó mi enfado hoy. Y yo miro hacia atrás y encuentro razones para hoy dar la cara, por mucho que me golpeen. Y mira que los golpean, ¿eh? Pero miro hacia atrás y digo, mucho todavía tengo que pelear para estar a la altura de lo que hizo la gente aquí por mi país. Y por tanto, fijaos, soy pesimista en la medida en que creo que la pelea es muy gorda, pero soy esperanzado, porque veo símbolos de transformación. Cuando veo que los abuelos, los del pelo gris, os levantáis otra vez, y no solamente estáis pidiendo que aumenten las pensiones, una parte sí, y ahora les suben un poquito este año y ya se contentan, pero otros no. Otros dicen, ya, pero también quiero que mi hijo tenga trabajo, y que mi nieto tenga futuro. Y de repente, fijaos, esa protesta está sacando a la gente de su sueño confortable. Ayer las mujeres que salieron a la calle no van a soportar determinadas cuestiones. Y también una reclamación que cambia las pautas de funcionamiento de nuestro país. Está pendiente una marea de jóvenes, estudiantes, que siempre ha sido un elemento muy fuerte de transformación. Y está pendiente, yo estoy convencido de que va a venir. Y fijaos que toda esa gente, ¿a dónde va a mirar? Va a mirar a la gente que protestó en nuestro pasado más inmediato. Y vamos a encontrar abuelos que protestaron, a estudiantes que protestaron, a mujeres que protestaron. Termino diciéndoos algo que para mí es muy importante en este libro, de esta 6ª edición, que me da un poco de bochorno. Y es que en esta edición es donde por vez primera he metido un capítulo sobre las mujeres en la transición. ¿Y sabéis por qué? Porque antes no se había visto. Estabais ahí, por ahí, pero de repente empecé a leer, tuve la curiosidad, empecé a leer y me encontré una cosa que me partió el alma. Las mujeres fuisteis las principales protagonistas de las luchas por la amnistía. Y estabais en las puertas de los penales y en las calles y en las asociaciones de vecinos, pero nunca aparecíais, porque siempre el portavoz de la asociación de vecinos era un hombre, aunque os organizabais vosotras. Y resulta que, fijaos, la última amnistía, que es la del año 77, echaron incluso gente con delitos de sangre. ¿Y sabéis quién se queda en la cárcel? Las mujeres, adúlteras, prostitutas y abortistas. Y de repente dije, no puede ser. Lo que no tiene nombre no existe. Lo que no se ve no genera ningún tipo de enseñanza. Lo que no señala no construye esa anticipación de la rabia que necesitamos para salir ayer. Y ayer si salisteis, las mujeres, ¿sabéis por qué es? Porque por vez primera en la historia de nuestro país, en mucho tiempo, las abuelas, las madres y las hijas están comunicando esas experiencias.
Y fijaos que eso me llena de alegría, porque aunque sea a través de esa experiencia oral de abuelas, madres e hijas, se están transmitiendo, por ejemplo, las luchas que supusieron el derecho a la libre interrupción del embarazo, que lo conseguisteis en el año 95. Mira que no se tardó, ¿eh? Y por tanto, fijaos, hay un elemento de esperanza. Es decir, hay un elemento de esperanza porque en el momento en que identificamos cómo han sido las cosas y las podemos leer en su realidad, encontramos muchos ejemplos para no rendirnos. Y en esa lectura del pasado creo que se nos amplía la conciencia. Y decía Bertolt Brecht que los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. ¿Ah, sí? O sea, ¿quieres decir que habla mucho? Sí. Vea, que podemos un poco más, pues parece bien. A ver, señor, por ejemplo. Dos cuestiones. Una, con el advenimiento de la democracia que bien ha señalado, el Partido Comunista consiguió bastantes votos y la rica y dinámica militancia y sede desapareció. La pregunta es ahora, ¿qué pasa con los círculos en Podemos? Y la otra, me gustaría que hicieras una reflexión sobre Izquierda Unida, Podemos, Unidos Podemos, Futuro. Ya se le está diciendo a Izquierda Unida que se tiene que desaparecer. ¿Cuál es tu reflexión? Dejamos para después o otro día las luchas intestinas. Gracias. Más. Yo he venido aquí a buscar un poco fórmulas mágicas y entonces quería saber, ya que no nos dejaron hacer la transición porque no nos hubieran dejado llegar más lejos, ¿cómo vamos a optar para llegar más lejos ahora? Que ahora tampoco podemos llegar más lejos. Eso, por ese lado, a mí personalmente no me molesta que la gente rece, no me molesta que la sanidad privada, lo que me molesta es pagarla yo del bolsillo. Eso es lo que me molesta. Y por otro lado, lo que también me molesta, y también me voy a buscar fórmulas mágicas y a ver cómo nos vamos a organizar, es que la riqueza que hemos creado las mujeres, no he oído a nadie hablar de ella. Las mujeres hemos tenido 3 o 4 jornadas laborales y eso ha creado una riqueza tremenda. Y yo desde luego la quiero que me la devuelvan. Hoy mismamente he estado atendiendo a mi padre para que no la atienda porque la ley, la ley que los protege no sé dónde está porque no se paga. Entonces, si desde la impunidad no se puede construir nada, porque yo creo que si la transición se hizo con plena impunidad de los franquistas y la hicieron ellos y las cosas todavía no se han desenterrado y así continuamos hasta ahora, ¿qué fórmula podemos buscar para si ahora podemos o no podemos? Gracias. ¿Qué más? No mucho más que hacer de ¿Ah, sí? ¿A qué hora es? A las 10 y cuarto. 10 y cuarto. Sí, puede quedar uno. Bueno. La aviso. Bueno, tú eres profesor, yo soy alumno, ya sabes cómo está la educación, tirando tiros por ahí. ¿Qué propondrías tú para solucionar esto? Porque lo que tenemos ahora es una máquina de hacer papagayos, que soltemos todo en la voz, nos examinemos, pasemos a la universidad y que esta etapa de educación sea como algo que hemos tenido que pasar y no haya algo que nos haya hecho aprender. Luego sea lo que has dicho tú, la conciencia civil de que lo que tenemos es público y no privado. Y luego aparecen los chavales, pues todo y ¿qué harías tú? Bueno,
Me tengo que ir, lo siento, pero solo quería hacerte una pregunta y por eso te voy a regalar un jueves, creo que es el último. Pregunta aquí, ¿ahora todo es terrorismo? ¿Qué ha pasado que de repente todo es terrorismo? Me regalas uno viejo. ¿Qué coño? Este hace la semana pasada. ¿Cómo? No, bueno. ¿No lees poco? Ha sido un lujo hoy. Gracias. ¿Qué más? Bueno, hemos dado a esto. Echa un poco de menos lo único que no hables también del mantenimiento de los partidos políticos por los grandes oligopolios. Las eléctricas, las petroleras y sobre todo los bancos que al final son quienes les financian y las constructoras. Venga, vamos a contar unas cosas de estas. ¿Sabéis? Hice una cosa para hacer el libro, tenía un poco el miedo de ser injusto. Porque es muy fácil desde ahora decir, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Por eso soy muy cuidadoso en el libro y nunca reprocho que no hicierais lo bastante. O sea, mi reproche en el libro es al relato. Mi reproche es a la gente que dijo, lo que hicimos fue maravilloso. Y yo digo, lo que os pido es que digáis que hicisteis lo que pudisteis. No me digas que lo que hicisteis fue maravilloso, porque entonces no explico por qué mi democracia es tan débil. Si la transición es espectacular, ¿dónde busco yo los agujeros? Entonces, que los tengo que buscar en que las 4 heridas históricas de mi país no las solventasteis durante la transición. Y algunas incluso las agravasteis, como la ciudadana. Para evitar ese problema, me fui a buscar chistes de la época, porque los chistes te dan un poco el pulso de lo que la gente pensaba, ¿no? Hay un chiste de uno que dice, un mayor le dice a uno joven, ¿qué me va usted a decir a mí de democracia? Yo que soy demócrata desde ayer por la tarde. La tengo fresca. Y hay un chiste que me encanta, de Gila, con ese humor que tenía él tan negro, que hay un señor mayor en una silla de ruedas, con una mantita de cuadros en las rodillas, y le está diciendo a un chico joven, yo cuando era joven era de extrema izquierda, pero ahora que estoy paralítico soy inmovilista. Y hay uno donde está Carrillo dando un meeting en la Semana Santa del 77 diciendo, y decimos sí a la monarquía, y sí a la bandera, y sí a las bases norteamericanas, y sí a la unidad de España. Y desde el público le grita a uno, macho, deja algo para Fraga. Yo creo que el PC tuvo un problema que fue la dirigencia de Carrillo, donde sacrificaron una militancia espectacular, a la que tuvieron que matar, como ocurrió en Atocha, como bien sabéis también, por cierto, aquí en Cuenca, que la derecha se opone, ¿no?, a poner una placa al hermano de uno de los que asesinaron en Atocha en el 77. Yo creo que me pasa aquí como Rajoy, no entiendo mi letra. Iba más, aunque estás haciendo esa introducción, iba más, eso que acabas de decir sería Podemos, o sea, era el paralelismo, sería 15, ahora llega Podemos, o sea, ahora llega Podemos. Los círculos, eso es lo que llega el poder, ya está. Vale. De alguna manera, sí. Ahí estamos, ¿y qué pasa con los círculos? Sí, ya lo entiendo, es que era círculos, pero había una mancha del otro lado, y daba un borrego, no entiendo que, no es que sea tan desastre como Rajoy, sino que es una mancha de tinta que, gracioso. Si lees la Revolución Rusa de Lenin, o sea, lees sobre la Revolución Rusa, y en un momento dado hay un giro, y Lenin dice, bueno, esto hay que considerarlo de otra manera, porque lo que yo decía no es así, pero es que nadie podía haber acertado lo que iba a pasar, ¿no? Siempre arrogante diciendo, me equivoqué, pero cualquiera se hubiera equivocado, ¿no? Bueno, yo igual con la letra. Yo tengo una pelea desde el comienzo, desde el diseño de Podemos, en que para no ser un partido más, hacía falta que los círculos fueran la parte no partido del partido. Es decir, entendí desde el comienzo que hacía falta una maquinaria de guerra electoral para disputar el poder y meternos en la grieta de las elecciones europeas, que eso no podía ser democrático
que tenía que ser gente que viera bien en televisión, que tuviera un discurso más o menos cohesionado y que por tanto teníamos que sacrificar elementos de democracia para ser más eficaces. Pero que si nosotros no establecíamos la pata de los círculos como una pata espontánea, autónoma, relacionada con los movimientos sociales y con capacidad de mandatar en un plazo breve de tiempo a la parte jerárquica, Podemos iba a terminar siendo un partido como cualquier otro. Y esa pelea está ahí todavía. Es decir, lo que fueron ventajas en el nacimiento, hoy son problemas. Nos pasa como al 15M. ¿Cuáles fueron las ventajas del 15M? No tener memoria, no tener programa, no tener estructura y no tener liderazgo. ¿Por qué se agostó el 15M? Por no tener memoria, por no tener programa, por no tener liderazgo, por no tener estructura. Nosotros nacemos para retomar lo mejor del 15M, para intentar solventar los problemas que el 15M no podía solventar. ¿Cómo lo hicimos? Sacrificando democracia. Pero lo dijimos honestamente. No somos el 15M, pero entendíamos que podíamos poner en marcha una capacidad de impugnar a los actores más representativos de lo que llamábamos el régimen del 78, que iba a generar la posibilidad de un cambio. Es lo que nos pasó cuando Pablo discutía en televisión, sobre todo Pablo, cuando yo discutía en televisión y ganábamos a los Guerra, a los Sinda, a los Maruenda, a los Bono, de repente la gente decía, uy, si eso es lo que yo pienso. Y eso, fijaos, no era democrático, no puede ir cualquiera a televisión. Pero al mismo tiempo yo estaba convencido de que si no construíamos un partido que no estuviera mandatado por los representantes políticos, Podemos no iba a funcionar. Y eso, fijaos, es el problema que tenemos hoy. Hoy los problemas que tenemos es, precisamente, problemas derivados de lo que fue una ventaja, que éramos un grupo de amigos de la Complutense. Ese grupo de amigos de la Complutense, hoy, tiene que entender dos cosas. Que creo que Pablo lo ha entendido y yo lo he entendido. Y otros menos. Y es, primero, que se tiene que terminar el mandato del grupo de la Complutense, cosa que yo siempre hice desde el comienzo, no aceptando ningún cargo, que me parecía que era una manera de decir, no puede ser que todos los que hayamos puesto en marcha esto, todos seamos jefes, no puede ser. Yo asumí que no iba a ser jefe y me quedaba fuera, y durante 3 días fui candidato a alcalde de Madrid, 3 de los días más tristes de mi vida. Sí, porque iba por la calle y decía, esto no puede ser ahí, voy a tirar ese papel. Hay demasiado ruido. O sea, me amargué la vida. 3 días y dije, no puedo ser, no quiero ser alcalde, no quiero obtener cargos. O sea, no soy feliz teniendo cargos. Y anda que no me regañaron. No somos amigos, sino que Pablo es el secretario general. Y ha habido otra vez problema con que había gente de esa primera jornada que no quería reconocer que Pablo es el secretario general, que no es tu colega, es tu secretario general, que se ha sometido a primarias y las ha ganado, y por tanto hay que respetarlo. Tú no puedes, ¿no?, hacer valer que eres fundador de Podemos, cuando realmente el fundador de Podemos, Pablo Pescara y yo. A Íñigo lo llamamos después. Pero claro, esa idea de decir yo soy secretario general bis es un problema. La amistad fue una ventaja al comienzo, la amistad hoy o la reconducimos o se convierte en un problema. Y en segundo elemento, si los fundadores de Podemos no los consideramos menos importantes de lo que nos consideran, no vamos a dejar crecer a los círculos. Traducido, yo quiero un partido que mandate a los representantes de Podemos. Yo quiero un partido donde no todos los cargos del partido sean cargos institucionales, porque eso es un problema para Podemos. No puede ser que todos los que están en el Parlamento sean cargos del partido, porque entonces el partido no tiene tiempo para organizarse como tal partido. Y tenemos que ver cómo hacemos para que los secretarios generales no sean cargos institucionales. ¿Quién hace eso, por ejemplo? El PNV. El PNV, la gente que es cargo de partido no tiene cargo, no es ni alcalde, ni diputado, ni concejal, no, es cargo del partido. Y el Lehendakari obedece al partido, ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Para el cual no tengo solución. Y es que el PNV manda sobre el Lehendakari
porque es el que hace las listas y por tanto lo saca de las listas. Es un partido muy disciplinado, pero nuestros cargos han sido elegidos por primarias, no los elige el partido. Y por tanto hay dificultad. Si tú no has elegido a alguien, no le puedes decir, tú ya no vas a volver a ser diputado. Si alguien se porta mal, ¿qué haces? No tienes la capacidad coactiva que tienen los viejos partidos. Y eso es un problema que tenemos que solventar. Ahora mismo, para mí, el principal reto de Podemos es la organización del partido. Para mí es el más importante. Y si, sobre todo porque si organizamos el partido, todo lo demás estoy convencido que lo vamos a solventar. Y eso es lo que explica que yo viaje tanto, y eso es lo que explica que yo haga La Frontera. Si yo hago el programa de televisión que hago desde La Frontera, es porque creo que alguien tiene que mantener ese discurso basista. Porque si no, el riesgo de que nos convirtamos en otro partido más es altísimo. El Parlamento te devora. O sea, yo llamo a mis compañeros y no tienen tiempo para nada. No tienen tiempo. Están agotados. Las mujeres más. Y se deprimen y no llegan. Y es terrible. Es terrible. Entonces, claro, si tú tienes que presentar una proposición no de ley o tienes que preparar una intervención en el Parlamento, vas a dejar de lado la reunión con no sé quién. Y al final, lo institucional te va devorando. Y por tanto es un problema que o lo enfrentamos o hay una mala solución. Y por eso yo sigo insistiendo tanto en esta importancia de los círculos. Estoy convencido igualmente de que en el siglo XXI me resulta difícil imaginar partidos que tengan más del 50% de los votos. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucha información y tenemos mucho criterio sobre muchas cosas. Y eso hace prácticamente imposible que ningún partido nos convenza. ¿No te convence tu pareja? Te va a convencer un partido. ¿Qué ocurre? Que los partidos tienen muchísimo apoyo cuanto menos digan. Cuanto más calladito estés, que es lo que le pasa ahora a Ciudadanos, que es lo que nos pasaba a nosotros al comienzo. No dicen nada. Entonces, ¿qué ocurre? Si Ciudadanos se posiciona acerca de los toros, diga lo que diga, pierde votos. Si no dice nada, los que están a favor de los toros y los que están en contra, le van a votar. Si no dice nada de Europa, si no dice de nada de cuanto menos diga, es lo que yo siempre digo. Es como el carnet por puntos. Si quieres tener los 14 puntos, no saques el coche de garaje. No vas a ningún lado, pero a Ciudadanos le va lo mismo. No quiere ir a ningún lado. Entonces, yo estoy convencido de que tenemos que ir hacia frentes amplios. Tenemos que ir hacia frentes amplios, donde llevo muchos años diciendo que para mí Podemos ser la nave nodriza. ¿Por qué? Porque la gente nos identifica con cierta referencia de transformación, pero solos no podemos. No, hay que ir con más fuerzas. Y por tanto, fijaos, yo creo que uno tiene que articular con mucha generosidad que la nave nodriza funcione y que nos acompañen más fuerzas políticas que se sientan también a gusto en ese frente amplio. Yo creo que los partidos políticos son instituciones del siglo XX, que están viejitas en el siglo XXI, como las universidades, como los periódicos, como los ateneos. El Ateneo de Madrid es una cosa tan viejita. A mí el único Ateneo que me gusta es uno de Sevilla que se llamaba Ateneo a las consecuencias. Parecía por lo menos gracioso. Izquierda Unida era un instrumento. Ahí digamos que quien articuló siempre todo fue el PC. Nunca plantea a nadie disolver el PC. Que me parecería más interesante como propuesta, ¿no? Parecía más interesante como discusión. ¿Tiene espacio un partido comunista en el siglo XXI? Eso lo podríamos discutir. Pero Izquierda Unida es que era lo mismo. O sea, porque es una nación, recordáis, Izquierda Unida como la unión del Partido Humanista, independiente, gente de la Federación Socialista, gente del PC. O sea, era una mixtura. No pasa nada. No... Solo tendrán que decidir, por supuesto,
los votantes y los militantes de Izquierda Unida, ¿no? Pero no es relevante. Lo relevante es que Podemos no tiene ningún tipo de arrogancia de pensar que es la formación política que va a representar a todo el mundo. No la tenemos y creo que eso es positivo. Y si Podemos tuviera que desaparecer, no pasa nada. Si es que ser patriotas de partido ahora no lo veo muy posible. Hay que mantener las marcas, porque las marcas son relevantes. Cuesta trabajo. Es como los seguidores de Facebook o de Twitter, los tienes que mantener porque te los han ganado, ¿no? Y es importante mantener esa marca. Pero yo desdramatizaría ese tipo de discusiones. Fórmulas mágicas. Pues sí las hay. Hay unas pastillas que está haciendo la Valle que las disuelves en los depósitos de agua y consigues lo que quieras. Tienen efectos secundarios y no son... Mira, hay cosas que son... Decía Lula que lo han encarcelado porque le sacaba 30 puntos al siguiente. Atentos a la judicialización de la política. Lo que no consigan en los votos lo van a intentar conseguir. En lo que controlan es la judicatura. Hoy ha habido una noticia maravillosa y es que han sacado a un juez que es del PP hasta el tuétano y que iba a juzgarlo a Gürtel. Y estábamos todos diciendo, no puede ser. Pero por fortuna lo han sacado. Porque no controlan toda la judicatura, gente. No controlan todos los policías. No controlan toda la Guardia Civil. No controlan todo el ejército. De hecho, fijaos, con nosotros tenemos ni más ni menos que al jefe máximo del ejército. Con Podemos está el jefe del Estado Mayor, a Julio Rodríguez. Y se ponen de los nervios. No lo soportan. Porque siempre el ejército ha sido de ellos. Tenemos a Juan Antonio Picoleto. Tenemos Guardia Civil con nosotros. Maravilloso. Lo adoran. Todos los días. Se ríe. Dice, Joaquín, hoy me han hecho 3 ofertas. ¿No? Porque siempre le ofrecen para que se vaya a Ciudadanos, al PP. ¿No? ¿Por qué? Porque necesitan que la Guardia Civil sea de ellos. Pero la UDEF, que por ejemplo está sacando los pufos de estos, ¿qué es del PP? No. Y no se lo regalemos, ¿eh? No se lo regalemos. ¿Y los jueces son todos de ellos? No. Cuando esta mañana sacan a ese juez, al Sánchez, que es del PP hasta la médula, para que no juzguen a Gürtel, pues ahí hay jueces honestos. Y hay fiscales honestos. Por ejemplo, yo he ganado el 100% de los juicios. ¿Te puede tocar algo de mala suerte? Dices, sí, es verdad. Te toca a un loco y te puede dar un viaje. Pero necesitamos creer en la judicatura, porque si no, estamos perdidos, ¿eh? Si no, estamos perdidos. ¿A qué quise de aquí? Vale, sí, voy terminando. Vale. Entonces, fijaos, hay cambios... Sí, voy. Sí. Sí. Vicky Rosell, que es jueza... Hay 3, eso es ninguno. Vicky Rosell, que es jueza de Jueces para la Democracia, ayer se la pasó el día entero en los medios, pero no es una sola, no, de verdad, no le regaléis eso. No le regaléis, que no los quieren, que no están todos con ellos. Ya veréis cómo en el Supremo a estos tipos les va a caer el delito de violación. Es decir, que lo de ayer fue importante. ¿Sabéis cuál? Hay un problema, de verdad. No ofende, ¿eh? Sí, pero hay un problema. Que a veces regalamos victorias que no tienen. Y a veces damos por perdidas batallas que no hemos perdido. Y eso es un error muy típico de la izquierda. Que parece que estamos mejor en el discurso catastrofista, que no se puede lograr nada. Lo de ayer es espectacular y se han asustado todos. Y ha tenido que salir ciudadanos que son machistas de libro a decir cositas. Y el PP ha tenido que salir. El que se gane en el Supremo no les convierte mejor a ellos. ¿Pero cómo que no? Si de repente los jueces escuchan el clamor de las mujeres, pues ahí estamos logrando cosas. Que no sería lo mismo. O sea, que si de repente les diera lo mismo, como ha ocurrido en otro momento de la historia de este país, sería que no conseguimos nada. Si tú lo que me estás diciendo, ¿tenemos una alternativa al sistema capitalista? No, nadie la tiene. ¿Tenemos una alternativa a la democracia representativa? No, nadie la tiene.
Tenemos reformas que creo que son, hoy en día, reformas que son revolucionarias. Creo que podemos hacer cambios que transforman radicalmente las cosas. Y tiene que ver con otra pregunta vuestra. No debemos ni hundir a los bancos. Podemos es una fuerza política que no debe dinero a los bancos. Cuando esos 3 jueces del Supremo les diga tátelo al dedo, ¿esos van a seguir dictando sentencias? ¿Sí o no? Pues ya veremos si se les sanciona. Se les va a plantear una sanción. Ya, pero ¿cuál es tu conclusión? ¿Que no se puede hacer nada? No. ¿Cuál es tu conclusión? No, que se puede hacer. Pues entonces, si se puede hacer, se puede hacer. ¿Qué se puede? Tomar conciencia y mandarlos a excavar cebollinos, con el respeto al que excava cebollinos. A ver si aprenden algo, ¿vale? Bueno, no está mal. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Es decir, ¿nos podíamos cargar a Cifuentes? Sí. ¿Van a meterle a la cárcel a Urdangarín? Sí. ¿Hemos sido capaces de montar una bronca en un sitio controlado al 90% por ellos, que es la Universidad de Juan Carlos? Sí. ¿Estamos cambiando cosas de la ley de memoria histórica que es prácticamente imposible? Sí. ¿Estamos ganando cosas? ¿Otras? No. Claro. O sea, venimos de donde venimos. O sea, yo lo que no quiero es esos falsos optimismos de mandíbulas de cristal que cuando de repente no ganas algo, ya tiras la toalla y haces un discurso de la imposibilidad de las transformaciones para justificar que ya no vas a hacer nada. A mí eso no me interesa. Ese discurso catastrofista no me interesa. ¿Se va a reconocer las mujeres el 50% y toda la riqueza que han creado? Porque mientras tanto no se puede crear nada. Bueno, pues forma parte de un discurso central, por ejemplo, en Podemos, con la lectura de alguien que tú conocerás, que la Nancy Fraser, diciendo que o se replantean los cuidados o aquí no hay democracia. Y si se replantean los cuidados, es una revolución. Es una revolución. Y el hecho de que las mujeres jóvenes no estén dispuestas a hacer lo que habéis hecho vosotras implica cambios antropológicos en nuestra sociedad. Por tanto, es una alegría. Que tú quieres estar triste. Que tú quieres estar triste. Nos han obligado. Que tú quieres estar triste y enfadada. Pues vas a estar triste y enfadada. Pero estás súper enfadada. Enfadada sí, pero triste. Pues no digas que no estás enfadada porque estás enfadada. Estás súper enfadada. No te enfades. No te enfades porque estamos ganando cosas, ¿no? O sea que yo he dicho, somos pesimistas esperanzados u optimistas trágicos. No, vamos ganando cosas, vamos logrando avances, vamos aumentando conciencias. He dicho antes que las abuelas, las madres y las hijas están contándose cosas que antes no se contaban. Cuando Gallardón retrotrae 30 años la ley del aborto, se queda todo el mundo paralizado. Las mayores que habían luchado por el aborto y las jovencitas que pensaban que eso ya era para toda la vida. Y salieron las mujeres mayores. Me acuerdo de las primeras manis, no había ni una joven. Pero al final las jóvenes estaban en la calle y han construido conciencia, se han acordado que las luchas de ayer son los derechos de hoy. Bueno, pues eso va por un buen camino. Que ayer se hayan colapsado muchas ciudades de España, me parece que va por el buen camino. Que nosotros seamos una fuerza política que no debe dinero a los bancos y que tiene 5 millones de votos y 71 diputados, me parece que es que vamos por el buen camino. Que nunca haya estado tan débil la monarquía en España en los últimos años, me parece que vamos por el buen camino. Que la gente esté harta, me parece que es una señal de que vamos en el buen camino. ¿Hay problemas? Muchísimos. Ellos siguen teniendo los medios de comunicación, los bancos, las televisiones, la diplomacia, las universidades. Tienen mucho poder, pero no lo tienen todo. Y vamos metiéndonos por las grietas y vamos consiguiendo transformaciones. Por eso os decía que uno de los elementos que a mí me hace seguir adelante, aparte de las victorias que nos dan optimismo, es mirar hacia atrás lo que hicieron mis mayores, que lo tuvieron muy complicado, que tuvieron hasta que coger las armas. Por eso yo creo que, fijaos, el optimismo es también revolucionario. Muchas gracias. Gracias por su presencia, Juan Carlos Monedero, y recordaros que mañana el acto de 7 años de guerra en Siria por el equipo de Descifrando la Guerra en el Salón de Actos de Comisiones de Correos a las 7 de la tarde, y el domingo tenemos el homenaje a las víctimas del franquismo en el memorial del cementerio de Cortázar. Muchas gracias.